Nissan Sunny GTI. Hola a todos, bienvenidos, esto es Kilómetro 77, pero hoy es un día especial porque hoy también es un poquito Power Up. Como veis, tenemos aquí a Guille García Alfonsín, el infiltrado, que ha venido aquí a la pista de Ilunion, de Brunete, el centro de formación, y ha hecho algo, bajo nuestro punto de vista, muy interesante. Han sensorizado, tanto él como sus alumnos de la universidad, este Nissan Sunny GTI, y yo creo que van a sacar unos datos bastante interesantes, ¿no? A ver, la idea, interesantes espero que sean. Yo creo que sí. La idea es que los chicos aprendan, pero eso los tengo en la universidad. Yo doy dinámica vehicular, que es una parte de la ingeniería donde se aprende cómo se mueve un coche en la carretera, pero lo doy en clase y ellos normalmente ven muchas ecuaciones, se aturullan, pero no ven la parte de aplicación práctica. Entonces la jugada de mezclarnos con vosotros, que hace un año que estamos peleando para hacer esto, es que vean una aplicación práctica de cómo se hace un ensayo de test de esquiva y vean cómo se comporta el coche. Ellos trabajan con un software de Altair que les permite simular diversos comportamientos, incluyendo la esquiva ISO, y la idea es que la simulen con los datos de este coche y después lo comparen con la realidad, que para eso los hemos traído, para que tengan los movimientos de las ruedas, el movimiento del volante, todo sensorizado, veamos lo que sucede en cámara lenta con los datos y puedan comparar si lo que han simulado y la realidad es lo mismo, que no lo va a ser, que lo tendrán que ajustar, pero bueno, es un poco el desafío que tienen este año conmigo. Yo creo que lo mejor es que paséis por Power Up porque va a ser un vídeo súper interesante con datos distintos a los que soléis ver en nuestra web. Y ya os digo, ha quedado bastante chulo. Por nuestra parte, lo que mejor sabemos hacer, que es la esquiva, que es lo que hemos venido a hacer, y aprovechándolo pues con este Nissan Sunny GTI. Como veis, no es un Nissan Sunny GTI al uso, lleva sus cositas, sobre todo en cuanto a suspensión y llantas, neumáticos, ¿verdad? ¿Nos cuentas un poquito por encima? El coche es de Martín García de Balleros, que está por ahí y que no le gusta salir en cámara, entonces ha decidido no salir, a pesar de que ha salido en todos los canales de YouTube del mundo. Le veréis por ahí en las imágenes. Correcto. Lo tiene modificado poco relativamente, lleva unas suspensiones BC Racing con regulación en una única vía, o sea que podemos cambiar la dureza del amortiguador en extensión y en compresión al mismo tiempo. Va más bajo, lleva otros neumáticos, lleva otras llantas, otra línea de escape que aquí no influye, y vinilos, que parece que las pegatinas hacen que los coches corran más. Son más caballos, ¿no? Correcto. Pero ya está, para mí, a mi modo de ver, viendo lo que soléis hacer, la gran diferencia es que es un coche que no tiene SP, y yo creo que eso a ti, que te va a tocar pegarte con el volante, totalmente. Más... Hemos conducido un poquito por aquí antes de conducir sin hacer la maniobra y la verdad es que ya las sensaciones son distintas. A lo habitual no hay SP, todo mucho más directo, todo mucho más... Es un coche que conecta, ¿no?, con el conductor, así que bueno, yo creo que va a ser interesante, tanto ya os digo, el vídeo de Guille en Power Up como nuestro en Kilómetro 77, así que si os parece, vamos a ver qué tal lo hace. A ver. Pero antes de entrar en materia, dejadme que os dé alguna pincelada más sobre el coche que tenemos hoy como protagonista, porque la verdad merece la pena y además bien podría pasar por uno de esos modelos retro que han pasado por Kilómetro 77 en estos últimos años. Es un Nissan Sunny GTI de 5 puertas, como os hemos comentado, un coche noventero, del 91 concretamente, y con poco más de 60.000 kilómetros reales, lo cual es toda una rareza hoy en día. El motor, uno de 2 litros atmosférico con 16 válvulas y 143 caballos. Unos datos discretos para los estándares actuales, pero que dan mucho juego porque va montado en un coche ligero, de poco más de 1.100 kilos. Como os hemos comentado, esta unidad en concreto no está de serie, aunque las modificaciones tampoco son excesivamente grandes. Suspensión, llantas de 16 pulgadas y unos neumáticos Yokohama Advanced Fleva en medidas 205/45. No obstante, eso sí, hay que mencionar que la puesta a punto escogida por su dueño, Martín, está muy orientada hacia un uso, digamos, disfrutón en circuito, por decirlo de alguna manera. Es un coche que se usa habitualmente en tandas y con el que, doy fe, uno se lo pasa muy bien a sus mandos. Solo un detalle más. Como es lógico, dada la fecha de fabricación del coche y como bien ha apuntado Guille en cámara, el Sunny no tiene control de estabilidad, por lo que los resultados no son comparables con los de los coches modernos que probamos habitualmente en Kilómetro 77. Y ahora ya sí, es hora de entrar en acción y ver qué tal se defiende este noventero en nuestra maniobra de esquiva. Vamos a ello. Esquiva.
Con este coche no hicimos una primera pasada a 77 km por hora, que es lo habitual en nuestras esquivas, sino que seguimos un planteamiento un poco más conservador, empezando a poca velocidad y aumentando la misma de manera progresiva. Y menos mal que fue así, porque de lo contrario la virolla hubiera estado más que asegurada. El primer intento fue a 64 km por hora y como se ven en las imágenes no fue exitoso. Muy buen tacto de la dirección y balanceo de la carrocería casi inexistente, pero también una tendencia muy clara al sobreviraje que me pilló por sorpresa y que me obligó a mover el volante con rapidez. Ante la duda de si los neumáticos estaban demasiado fríos, tratamos de calentarlos un poco conduciendo por el circuito, pero en el siguiente intento, ya a 66 km por hora, las reacciones no fueron muy distintas. Visto lo visto, había que hacer algo porque con esta configuración iba a costar mucho meter el coche entre los conos. El primer paso fue reducir la presión de los neumáticos del eje posterior de los 2,3 bar originales a los 2 clavados, para así tratar de reducir un poco el sobreviraje, algo que en cierta medida conseguimos. Esta pasada a 65 km por hora fue la primera de la jornada en la que no derribé ningún cono. La velocidad fue baja en términos generales y además también tuve que manotear sobre el volante más o menos rápido para mantener el coche bajo control, pero al menos nos sirvió para tener una cifra de referencia y así poder jugar con los ajustes de la suspensión en posteriores intentos. Y justo fue eso lo que hicimos, bajar 2 puntos la dureza de los amortiguadores del eje posterior. Al volante noté una leve mejora, pero tras haber hecho ya unas cuantas pasadas, ciertamente no tenía claro si era por el cambio de los ajustes o porque ya iba conociendo las reacciones del coche y me anticipaba a ellas. Sea como fuere, el caso es que hice una pasada buena más antes de volver a tocar la suspensión, esta vez a 66 km por hora. Para el segundo cambio en el setup de la suspensión, seguimos los mismos pasos que en el primero, reducir la dureza de los amortiguadores del eje posterior. En este caso fueron ya 4 puntos, con los que además nos aproximamos mucho al límite inferior de ajuste de los mismos. Los cambios en las reacciones del coche fueron nuevamente pequeños, aunque apreciables, pero hubo un detalle que tras varias pasadas seguidas empecé a notar con cada vez más claridad. La diferencia entre hacer bien o mal la maniobra era cada vez más pequeña. Había que afinar mucho la trayectoria, calcular bien cuándo y cómo mover el volante y sobre todo anticiparse a los movimientos del coche. En definitiva, me dio la impresión de que el límite de velocidad de entrada, al menos para mis capacidades, estaba muy cerca. Y efectivamente, poco después conseguí completar una pasada sin derribar conos un poquito más rápido, a 67 km por hora. Esa fue la máxima velocidad a la que pude completar el ejercicio correctamente de toda la jornada. Un dato más bien modesto, pero que, como comenté al principio, no se puede comparar con el de otros modelos por la puesta a punto y planteamiento del coche y sobre todo por la mencionada ausencia del control de estabilidad. Para finalizar la jornada hice una pasada aún más rápido, a 69 km por hora, pero fue un desastre, mucho sobreviraje, pérdida parcial del control del coche y medio trompo. Al menos nos sirvió para echarnos unas risas y ya sí, para dar por concluido el ejercicio. Y hasta aquí ha llegado esta particular esquiva. Distinta a lo habitual, eso desde luego, pero también interesante bajo nuestro punto de vista. ¿La conclusión? Pues parece clara. Un coche con una orientación tan evidente hacia el disfrute en circuito y sin control de estabilidad no es rival para los coches modernos en este tipo de ejercicios. Ahora bien, el tacto de todos sus mandos, el funcionamiento del motor e incluso el sonido que produce nos hace recordar a los años 90, una época en la que cada coche era distinto y tenía personalidad propia. Todo eso se ha perdido, está claro, pero a cambio hemos ganado muchísimos enteros en cuanto a seguridad activa, lo cual no deja de ser una muy buena noticia. Y ahora sí, nos despedimos. Esperamos que os haya resultado interesante esta maniobra de esquiva tan especial y que la hayáis disfrutado o al menos lo mismo que nosotros al hacerla. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.